a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Todos juntos. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Cristo, dame más de ti. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Vamos a orar en estos momentos, ya que le hemos adorado tanto a nuestro Señor, ya que le hemos dicho esas hermosas palabras que significan mucho en nuestros corazones y que reflejan ese amor especial que tenemos hacia Dios. Vengamos en oración y alabémosle también a través de lo que es esas palabras de alabanza que en la oración podemos decirle. Bendito Padre y glorioso Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder alabarte. Gracias porque podemos pedirte, Señor, que cada día nosotros podamos incrementar nuestro conocimiento y amor de ti. Gracias porque cada día es una oportunidad nueva que tú nos concedes para continuar creciendo en ese conocimiento especial de tu ser, con la finalidad de poder adorarte cada día más y de poder también aumentar, Señor, o crecer en consagración a ti. Queremos, Señor, todo lo que proviene de ti, todo lo que es relacionado a ti, de todo eso queremos siempre. Gracias porque te podemos adorar, te podemos alabar, te podemos exaltar de esa manera especial. Y en esta ocasión, amado y bendito Señor, también ponemos en tus manos cualquier necesidad personal que pueda estar presente en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes cuidado para con cada uno de nosotros. Por eso es que, confiando en tu misericordia, te rogamos que puedas ser propicio también con todas nuestras necesidades. Señor, ahora también deseamos poner en tus manos este tiempo de meditación para que tú nos hables a través de tu palabra
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, de tal manera que al acercarnos a tu palabra podamos ser orientados por tu Espíritu Santo para el aprendizaje de las Sagradas Escrituras y que de esa manera podamos crecer también en la obediencia hacia tu voluntad y en nuestro amor y adoración hacia ti. Todas estas peticiones, todos estos motivos de oración que hemos elevado a ti, estas palabras de alabanza, de gratitud y de adoración, así como las peticiones, las hacemos en el nombre tierno y todopoderoso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que nosotros facilitamos siempre un modelo de una guía para que tú puedas tomar apuntes en cada uno de los devocionales. Si tú no utilizas esta guía, tú puedes utilizar tus propios apuntes también. Lo importante es que tú tomes nota acerca de alguna observación o acerca de alguna aplicación que el Señor te pueda mostrar a través del estudio de la Biblia. El tema para esta ocasión tiene que ver con los dos aspectos de la justicia, que es por la fe. ¿Cuáles son esos dos aspectos que pertenecen a la justicia que es por la fe? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que sucede esa justicia que es por la fe? Bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene que decir en esta ocasión y vamos a hacer lectura de la misma en 2 capítulos de la carta a los Romanos. Dice así la palabra del Señor en Romanos 9:30: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, tenemos aquí una hermosa porción de las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de dos aspectos que son o que pertenecen o que hacen posible la justicia, que es por la fe. Esta carta a los romanos es una carta muy especial, es una carta muy teológica, muy llena de doctrina, es una carta que explica ampliamente y en muchas ocasiones en detalle algunos asuntos que son fundamentales para la fe cristiana. Y hemos venido viendo a lo largo de todos los devocionales basados en esta carta cómo el apóstol Pablo, autor de la misma, presenta una serie de argumentos que básicamente
nos esclarecen a nosotros cualquier duda relacionada a la manera en la que Dios se relaciona, valga la redundancia, con los seres humanos, con Israel, con los que no son israelitas. Y en los devocionales precisamente anteriores, el de la semana pasada y el anterior aún, hemos visto acerca de cómo la palabra de Dios se refiere al aspecto de la nueva relación, o cómo está la relación de Dios con Israel, y también la relación de Dios con los que no son israelitas, la relación de Dios con los descendientes de Abraham en la sangre, y la relación de Dios con aquellos que no son descendientes de Abraham o de los patriarcas en la sangre, pero que sí han puesto su fe en Cristo Jesús. Y básicamente el tema de hoy también sigue desarrollando esa situación o esa temática que inició el apóstol Pablo en capítulos anteriores, donde comienza a referirse al rol que tiene Israel o la nación judía, es decir, tanto en aquellos días como también para la posteridad, a partir de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces vamos a ver algunos aspectos muy fundamentales. Por ejemplo, en el primer aspecto de este devocional vamos a ver esta pregunta: ¿cómo obtenemos la justicia de Dios? ¿Cómo es posible la justicia de Dios? Sí, esta pregunta realmente la ha contestado el apóstol Pablo desde varios capítulos antes. Por ejemplo, allá en el capítulo 5, versículo 1, podemos recordar que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema de la justificación ante los ojos de Dios es un tema que no solo lo abordó el apóstol Pablo allá en capítulos anteriores, sino que lo ha venido sosteniendo y sustentando, y lo ha venido argumentando o fundamentando desde diferentes aspectos, de tal manera que los lectores de la carta puedan quedar básicamente sin ninguna duda acerca de lo que es el plan de Dios para con tanto Israel como también para con los que no son israelitas. Entonces aquí vamos a meternos otra vez a este aspecto, pero dando lugar a la existencia pues de Israel y de todos aquellos que no son israelitas. Entonces la pregunta es: ¿cómo obtenemos la justicia de Dios? Israelitas, ¿cómo la obtenemos? No israelitas, ¿cómo la obtenemos? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen estos versículos. Como lo hemos leído, por ejemplo, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Escucha, porque comienza a introducir ya un aspecto importante, si lo observamos en este versículo. Dice, es decir, la justicia que es por la fe. Habla de un tipo de justicia. Y ahora dice entonces el siguiente versículo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Bueno, hasta este momento tenemos entonces dos formas o dos tipos de justicia: la justicia que es por la fe y la justicia que era de Israel, que era una que iba tras la ley, es la ley de justicia, es decir, que consistía en la puesta en práctica, en la obediencia literal de la ley que sí, Dios dio a través de Moisés, pero que los israelitas habían entendido o concebido un propósito distinto de la misma, y habían hecho de esa ley que Dios dio a través de Moisés básicamente el medio para obtener la justicia que agrada a Dios. Entonces aquí tenemos la justicia que es por la fe y la justicia que es por la puesta en práctica literal y obediencia de la ley que Dios entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces la pregunta sigue siendo esta: bueno, ¿cómo obtenemos la justicia que es de Dios? Es a través de la justicia tal y como los israelitas la procuraron, a través de la obediencia a la ley mosaica, o es a través de lo que en Cristo Jesús se ha revelado, que es la justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora entonces, teniendo eso presente, los siguientes versículos nos recuerdan o nos siguen instruyendo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué iban tras ella? No por fe, esto es el asunto. ¿Por qué es esa justicia por la ley de Moisés? Es porque los israelitas iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Así es que ellos creían que por las obras o la puesta en práctica, el sometimiento literal a la ley, entonces ellos serían justificados delante de Dios. Y por esa razón es que existía esa mentalidad en los israelitas de poner en práctica y de observar hasta lo más mínimo de la letra de la ley, porque bajo su concepción, bajo su teología, bajo su doctrina, sus creencias, bajo esas convicciones que les guiaban a ellos se sentían motivados a la puesta en práctica literal de la ley, porque esa era la manera de alcanzar la justificación. Ahora, aquí entonces estamos observando que ellos no se estaban moviendo por fe, sino básicamente por la puesta en práctica de esa ley. Pero aquí introduce un aspecto importante entonces el apóstol Pablo, diciendo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y mira el siguiente versículo, ¿a qué se refiere esto de la piedra de tropiezo? Bueno, aquí viene una cita del Antiguo Testamento donde dice, el apóstol Pablo les recuerda diciendo esta cita, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por lo tanto, a la inversa, el que no crea en él sí será avergonzado. Entonces, la piedra de tropiezo resulta ser Jesucristo para todo aquel que no quiere creer en él, que lo rechaza. El problema no es que exista Cristo con el propósito de ser una piedra de tropiezo, porque no es ese el propósito de nuestro Señor. Sin embargo, el problema es la creencia, la religión o la religiosidad o el sistema religioso de los israelitas, en el cual, según su propia concepción, no cabía lo que es la presencia de Jesucristo ni la fe en Él. Al contrario, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. E incluso añade diciendo que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la diferencia entre que Cristo sea piedra de tropiezo para los israelitas o no lo sea, es básicamente si creen en Él o no, como lo dice en la parte final de este versículo que hemos leído. El que creyere en Él no será avergonzado. Es decir, aún los israelitas y los no israelitas tienen la oportunidad a partir de la fe en Cristo Jesús de no ser avergonzados. Pero el problema aquí era que los israelitas creían que obteníamos la salvación o que ellos la obtenían a través de lo que son las obras de la ley. En un sentido, si se siguiera esa creencia de los israelitas, significa que aquel que es justificado tiene mérito en sí mismo. ¿Por qué? Porque él logró, la persona logró o lograría, siendo una utopía realmente, poner en práctica lo que es la ley y de esa manera obtener la justificación. Es decir, si la justificación se obtiene a través de la apuesta o de las obras de la ley, entonces algunos sí la conseguirían y otros no. Entonces algunos sí tienen mérito, otros no tienen mérito. Y lo que la ley demostró realmente, que era básicamente el propósito por el cual Dios la envió, es que nadie es capaz de satisfacer la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y realmente el regalo de Dios para ponerle solución al problema del pecado del hombre es, o se llama, Jesucristo. Él es realmente esa piedra angular. El que en Él creyere no será avergonzado.
la justicia no se obtiene, la justicia que agrada a Dios no se obtiene por las obras de la ley, porque nadie la alcanzaría. Nadie puede alcanzar la justicia que agrada a Dios a través de lo que son las obras de la ley, porque nadie es capaz por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por sus propias capacidades de poder satisfacer esa justicia de Dios. Sin embargo, los israelitas estaban creyendo que sí, y como Jesucristo trajo un mensaje diferente, entonces ellos lo rechazaron. Los siguientes versículos añaden también diciendo: hermanos, ciertamente, es una aclaración importante que hace el apóstol Pablo a partir del capítulo 10, versículo 1, dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, es una aclaración importante. No es que el apóstol Pablo los está queriendo condenar, no es que el apóstol Pablo está en contra de los israelitas, no es que el apóstol Pablo sea enemigo de los israelitas. No, el apóstol Pablo más bien tiene una carga en su corazón, tiene un deseo en su corazón, y no solamente es un deseo, sino que ora a Dios para que los israelitas puedan alcanzar la salvación. Por supuesto que para que alcancen la salvación, por eso es que el apóstol Pablo les predica el evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo les explica cómo se obtiene la justificación, con la finalidad de que a través del medio provisto por Dios, los israelitas puedan alcanzar la salvación. Aquí el debate es entonces, ¿quién dice cómo se obtiene la justificación? ¿Son los israelitas los que dicen cómo, o es Dios el que establece cómo? Nosotros sabemos la respuesta: es Dios quien establece el cómo, no los israelitas ni tampoco los que no son israelitas. Y aquí se toma algo bien importante, porque ninguna religión tampoco puede decir cómo es que se alcanza o se obtiene la justicia que agrada a Dios. Solamente Dios puede decirlo, ningún sistema religioso, ni antiguo ni presente, puede hacerlo. Y el siguiente versículo, en la misma línea, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, los israelitas son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a lo que es el evangelio, porque el siguiente versículo lo explica. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el verdadero problema de los israelitas que rechazan a Cristo. Ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. ¿Cómo? A través de las obras de la ley. Y por eso no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que el problema está en los israelitas. Mira esta imagen que nos explica precisamente este aspecto. El dilema es uno. Bueno, ¿qué es lo que decide el hombre? ¿Qué es lo que decide el israelita o el no israelita? Por ejemplo, el israelita asume o cree que con las obras de la ley, trayéndolas sobre sí como una carga pesada, puede alcanzar la justicia de Dios. Realmente no está alcanzando la justicia de Dios, se está yendo en dirección de su justicia propia, es decir, de su propio medio. Sin embargo, aquel que tiene la justicia que es por la fe, entonces exactamente no está yendo en dirección de la ley, sino ese sí está yendo en dirección de la justicia de Dios. Así es que esto mismo lo está explicando el apóstol para que los israelitas al fin puedan entender y puedan también ser o alcanzar la justificación que agrada a Dios. El segundo aspecto de este devocional también nos va a explicar que la justicia nos va a hablar precisamente de la justicia que es por la ley versus esta justicia que es por la fe. Es decir, estas básicamente son antagónicas y no existe una conciliación entre ellas. Los israelitas no entendieron esto y muchos hoy en día siguen todavía bajo este esquema, un esquema de antagonismo donde es una o la otra, es decir, y realmente se mantienen en la justicia que es por la ley. Pero el evangelio nos habla de una justicia que es por la fe. Entonces ahora vamos a ver lo que dicen estos versículos sobre este aspecto, que es básicamente una ampliación de lo mismo que se ha dicho antes. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, es decir, la finalidad, el propósito de la ley
al fin de cuentas, apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es demostrar que nosotros, por nuestros propios medios, somos incapaces de satisfacer la justicia de Dios. Entonces nos lleva y apunta, nos canaliza hacia la obra redentora de gracia que es en Cristo Jesús, quien murió y resucitó por nuestros pecados para hacer posible nuestra salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la ley nos hace reconocernos pecadores para que veamos la necesidad de un redentor, de un salvador. Entonces realmente el fin de la ley es Cristo, porque nos lleva allá y todo comienza realmente con Cristo. Para justicia, añade el versículo, a todo aquel que cree. Aquí está la bendición. Todo aquel implica israelitas y no israelitas. La diferencia está que cree, eso es todo, que cree, la fe. Y el siguiente versículo dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, fíjate que aquí está la justicia que es por la ley, de esa dice así, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y el hombre que no haga también morirá. Es decir, el que no haga eso morirá. En la práctica, ninguno pudo realmente cumplirla a cabalidad para poder decir que puede agradar o satisfacer la justicia de Dios. Y el siguiente versículo, en esa línea dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, es decir, aquí está la diferencia. La justicia que es por la ley dice, haz esto y vivirás. La justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Y el siguiente versículo dice también, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Y aquí vienen básicamente los dos elementos, aspectos fundamentales o esenciales de lo que es la justicia que agrada a Dios. En el tercer aspecto de este devocional, mira precisamente conmigo, dice los dos aspectos de la justicia de Dios que es por fe. Aquí vienen, veámoslos entonces cuáles son estos dos aspectos. Aquí viene, recuerda, la ley decía, haz esto y vivirás, y aquí viene ahora lo que es la ley que es por la fe. ¿Qué dice este versículo número 8? Dice, ¿más qué dice? ¿Qué dice la justificación que es por la fe? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la clave. Boca y corazón. ¿Cómo es eso? Bueno, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, o esta es la justicia de fe. Aquí están los elementos, los aspectos de la justicia que es por fe. Y dice el siguiente versículo, el número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, mira, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Mientras que la ley dice, haz esto y vivirás, mientras que la justicia de la ley dice que por las obras de la ley vas a vivir, ahora más bien tenemos que en la justicia que es por la fe, tenemos esta declaración. ¿Cómo vas a ser justificado? ¿Cómo alcanzas la salvación? Aquí le dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Y el versículo 10 dice, y lo explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los dos aspectos muy importantes de la justificación o de la justicia que agrada a Dios suceden en el corazón y suceden en la boca. En el corazón se cree, en el corazón se tiene la fe, y teniendo esa fe, con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. Aquí puedes verlo en esta imagen que lo ilustra de manera cabal. En el corazón debes creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día. Con esa fe en tu corazón, entonces tú confiesas o expresas con tu boca que Jesús es el Señor en sometimiento a Él. Dice, cuando le llama Señor, no solo está diciendo, sí, es Señor y es Señor de fulano, de mengano o de los demás. No, confesar que Él es Señor es confesar que Él es tu Señor porque tú crees en tu corazón. Ahora, puedes notar entonces los dos aspectos de la justificación, en todo caso se reduce
no a las obras de la ley, sino a dos aspectos, dos elementos: fe en el corazón y confesión de labios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó y tomó forma de hombre, que tuvo un ministerio terrenal, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que resucitó al tercer día y que subió a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros, pero de donde también vendrá nuevamente por nosotros. Entonces lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos, es decir, lo expresamos a los demás. Decimos, reconocemos, Jesucristo es el Señor, es mi Señor, es Señor de todos, es Señor de la humanidad, es Señor del universo, es Señor de todo. Entonces los dos elementos tienen que ver con la fe y con la declaración, con la expresión que nace en la fe. Y en esa línea los versículos finales apuntan hacia eso. Pues dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el siguiente versículo también dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Judío o griego, si le invoca, el Señor es rico para con todos ellos. Es decir, es misericordioso, le da su gracia, le da su salvación a todos, judío o griego, judíos o mexicanos, judíos o latinoamericanos. Todo aquel que creyere, todo aquel que pone su fe en el Señor y confiesa con su boca que Él es el Señor, es decir, cree en su corazón y confiesa en su boca, será salvo. Porque así dice, es rico para con todos los que le invocan. Y finalmente te dejo con este versículo, el último, que dice, esta verdad que la seguimos sosteniendo y la sostendremos por siempre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, el que invocare el nombre, porque para invocarlo con los labios o con la boca debimos haber creído primero en nuestros corazones que Él es el Señor, y entonces todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los dos elementos, los dos aspectos de la justicia de Dios o de la justicia que es por la fe, básicamente nos lleva a esto: creer y confesar al Señor. Sigue con el resumen y continúa meditando tú en tu corazón en estas verdades. Recuerda esta pregunta: ¿cómo obtenemos la justicia de Dios? Y también piensa en la justicia que es por la ley versus la justicia que es por la fe. Y finalmente ten presente todavía más los dos aspectos de la justicia de Dios que es por la fe.